Buenas tardes, yo soy Luis David Guerrero, mi matrícula es 100 40 38 75. Este video es para presentar un análisis literario considerando lo que proponen el realismo socialista y la teoría del reflejo. El análisis es sobre el cuento En un bohío, escrito por el escritor dominicano Juan Bosch en el año 1940. Pero antes de entrar al análisis es bueno definir en qué consisten estas dos teorías y reconocer qué es lo que proponen. Bueno, en primer lugar, el realismo socialista es una corriente literaria cuyo propósito es principalmente expandir un conocimiento sobre los problemas sociales y las vivencias de las personas. Esa es una de las principales características del realismo socialista, que recoge las preocupaciones que hay en la sociedad. Los autores, de cierta forma, tratan de realizar una crítica social que retrate los problemas que se dan en el momento, las deficiencias que hay en el espacio y la época en la que escriben. Por otro lado, la teoría del reflejo lo que trata de explicar es cómo se refleja la realidad objetiva en el cerebro humano. Realidad objetiva quiere decir que las cosas existen aunque nosotros no tengamos conocimiento de tal existencia. Por su parte, Lenin, que es el personaje principal de esta teoría, él decía que las cosas existen fuera de nosotros. Nuestras percepciones y representaciones son sus imágenes y la práctica es lo que nos ofrece comprobar de estas imágenes qué son las verdades y las falsedades. Y en esto es que se fundamenta la teoría del reflejo. Por su parte, Juan Bosch, el autor del cuento que estaré analizando, él decía que la justicia social consiste básicamente en distribuir de manera equitativa entre todos los habitantes de un país dado los bienes que se producen. Entonces, así como lo propone el realismo socialista mediante la teoría del reflejo, en este análisis yo me concentré principalmente en los diferentes rasgos sociales, principalmente los económicos y políticos, que son lo que más plasma este autor en este cuento, y que de una manera u otra tienen mucho que ver con la sociedad, la realidad que se vivía en este territorio en aquella época en que fue escrita, y que por lo tanto involucra al autor mismo y su pasado de alguna manera. No voy a abundar tanto del autor, pero creo que es bueno conocer ciertos datos sobre este escritor dominicano. Él nació en La Vega en el año 1909 y murió en la capital, Santo Domingo, en el año 2001. Él fue un ensayista, novelista, narrador, historiador, educador e incluso fue político dominicano que alcanzó la presidencia en el año 1963, después de que él se había mantenido 2 décadas en el exilio porque estaba en oposición, en contra del presidente de aquel entonces, Rafael Leónidas Trujillo, cuya presidencia fue desde 1930 hasta 1961. Y bueno, en su faceta literaria, Juan Bosch se destacó principalmente como ensayista y cultivador del relato breve. Su abundante contenido literario, que fue escrito tanto dentro como fuera de nuestro país, trata asuntos de la realidad sociocultural, de principalmente los campesinos, de los conflictos y las luchas que estos se enfrentaban. Bien, este cuento, En un bohío, trata sobre la difícil situación en la que vivían una pequeña familia, una familia bastante pobre. Vivían en un viejo bohío que estaba en tan mal estado que con la lluvia ellos sentían que se iba a caer en algún momento y el piso se volvía todo un lodo, e incluso era un lugar peligroso porque detrás del bohío había un precipicio.
Y bueno, la familia estaba compuesta por una mujer y sus 3 hijos pequeños. 2 eran niños y una niña. Los varones estaban enfermos y desde el comienzo ellos pasan siempre preguntando por su taita, o sea, por su papá, que se llamaba Teo, y él estaba preso, aunque el autor no da a conocer las razones por las cuales él estaba en la cárcel. Únicamente se sabe, bueno, se narra que aquel hombre le recomendaron que si probaba defenderse eh, ante un juez, lo más seguro era que lo liberarían eh, muy pronto, pero no fue así. La familia llevaba ya días, quizás semanas esperándolo. De hecho, antes que Teo se entregara, la familia vivía bien con lo que cosechaban en su conuco. Pero a los 2 días después de que él había sido apresado, la mujer se enfermó y por lo tanto no podía trabajar en la tierra y en los cultivos. Y bueno, una mañana la madre mandó a la niña a un lugar que quedaba aproximadamente a 1 hora de camino para que pudiera hacer un intercambio de 6 huevos para que le entregaran arroz y sal. Y bueno, mientras la madre esperaba, y había pasado ya varias horas y la niña todavía no llegaba, pues la madre escuchó que llegó alguien en un caballo y era un hombre al que no conocía. Pero aún así se acercó a pedir algo para comer. Pero el hombre, cuando vio a la mujer y vio su estado físico, una mujer toda flaca, sucia, él pensó que a lo mejor la mujer estaba loca. Y aún así, él la veía como mujer. Y en el momento en el que la mujer le pide algo de dinero, algo para comer, él le ofrece medio peso para que se acueste con él. La mujer, llena de vergüenza, ella accedió, y en el momento en el que ellos entran en el bohío, la mujer escucha que hay alguien llorando afuera. Cuando se acerca, era la niña y fue a ver qué le pasaba, y resulta que en el camino, cuando ella atravesaba un río, se le mojó el papel donde ella traía el arroz y la sal, y de modo que por el agua se le fue casi todo lo que había intercambiado. Esto fue muy lamentable para la mujer, así que solamente entró al bohío sin saber ni siquiera en qué pensar o hacer, y le pidió al hombre que se fuera, aunque ella se lamentaba de no haber podido conseguir aquel medio peso. Entonces en eso uno de los hijos de los que estaban enfermos le pregunta que si era el papá que había llegado, y la mujer le responde que no, que su papá, o sea su taita, como le dicen ellos, vendría más tarde. Y es así como concluye este cuento de Juan Bosch. Lo primero y lo que más se refleja en la obra es la pobreza que se ve reflejada en la familia, pues no tenían un buen hogar y mucho menos dinero para comprar de comer, ni siquiera tenían para medicamentos, se encontraban enfermos tanto la madre como los 2 hijos varones, y ya ni siquiera lograban cosechar nada porque con la fuerte lluvia que había, eso demolió todo lo que había en el conuco. Y de hecho se describen los cuerpos de cada uno de estos personajes como personas flacas que se encontraban en ese estado debido al hambre que pasaban. Otro punto importante tiene que ver con lo sociológico, es la desigualdad social. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ese hombre ve a la mujer, se acerca a ella, él pudiera ayudarle, pero no lo hace, sino que al contrario la toma como si fuera una loca, y solamente por su apariencia de pobreza extrema. También veo que hay injusticia en el hombre, en Teo, el esposo de la mujer,
que él había sido apresado quizás de una manera injusta en un principio. Bueno, no sabremos específicamente las razones del encarcelamiento, pero creo que es algo injusto porque le habían mentido, no lo liberaron desde el momento en que le prometieron, y creo que con esto Juan Bosch nos da a entender una engañosa política en la que se vive en la nación, donde las promesas no son cumplidas. Otro aspecto importante que tiene más que nada que ver con lo económico es el trabajo agrícola, porque cabe destacar que la agricultura en cierto modo influye en la sociedad, ya que era de lo que en un momento esta familia dependía, bueno, económicamente, para ellos poder subsistir. Entonces, dentro de la sociedad rural, tanto en aquellos tiempos como en lo de hoy, siempre encontraremos personas que de esto es que viven, de lo que cosechan. Y bueno, de este cuento yo he podido notar que ciertamente Juan Bosch tenía sus ojos puestos en los campesinos, en la clase social baja, en la gente que por lo general no recibe tanta atención ni la ayuda que necesitan. Se refleja ese interés por aquellas localidades pobres y también por los enfermos. Es verdad que la familia no recibió ninguna ayuda, pero ya que el cuento fue escrito en esta era de Trujillo, creo que lo que busca es remontarnos a aquella realidad, a la manera en que mucha gente le costó sobrevivir en aquel tiempo. Y bueno, es importante resaltar también el origen social de Juan Bosch. Él vivió durante sus primeros años de infancia en una pequeña comunidad, así como un campo, una comunidad rural que se llamaba Río Verde. Y ese era un ambiente donde predominaba la pobreza y el trabajo agrícola. Así que vivir en un lugar así creo que fue lo que más lo impulsó, lo motivó, lo inspiró a escribir cuentos como este, donde refleja principalmente la problemática, la vida social de los dominicanos, bueno, de los campesinos específicamente. Bueno, el cuento presenta un mundo realista, ya que se ajusta a la realidad de los acontecimientos en la época en que fue escrita. Bosch muestra los rasgos característicos de la sociedad, de la época, el lugar, los campesinos, sus vivencias, etc. Y bueno, la obra tiene ciertamente una visión un tanto pesimista del mundo en estos personajes, porque se le complicaba demasiado sobrevivir. Y por otra parte, en la obra resaltan valores como el amor de la familia, el respeto entre los campesinos que vivían en total pobreza y en desgracia, pues su situación estaba cada vez peor. Y por otro lado también está presente la desigualdad social, la insensibilidad, la injusticia y dolor e intranquilidad en aquella pobre familia. Y bueno, ya para concluir, creo que la obra influye en la sociedad como si fuera un tipo de demanda política, social o sociopolítica, de cierto modo, ya que el gobierno de la época no se preocupaba por esta comunidad rural, esta comunidad campesina y la trágica realidad que vivían. Por lo tanto, una de las intenciones del autor es dar a conocer la gravedad de la situación para esa parte de la población que vive tan precariamente.